Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia, a todos nuestros televidentes e internautas. El día de hoy queremos organizar un programa hacia los jóvenes, entender cómo se ha constituido, se ha venido constituyendo el actor político joven, ¿no? Entender cuáles son esas dimensiones, esas tensiones, esas contradicciones, esos elementos muy paradójicos que constituyen el ser joven, ¿no? De cara, obviamente, a la participación política y a las elecciones del próximo año. Entender cómo es este elemento nuevo que se constituye en el panorama político de Colombia, y más que Colombia, en el mundo, ¿no? Porque realmente hay unas versiones que incitan que la juventud casi que ha roto un paradigma en estos últimos tiempos por las manifestaciones, las protestas, los liderazgos jóvenes y valientes y fuertes, pero por otro lado también hay una lectura un poco más histórica que nos permite dimensionar que el elemento joven es un elemento transformador, es un elemento orientador al cambio social. Entonces vamos a debatir sobre esas ideas, vamos a reflexionar sobre lo que significa la participación política de los jóvenes en Colombia, los riesgos que eso trae, los cambios, las potencialidades, y también que al decir joven estamos hablando de una categoría supremamente amplia y diversa, donde todos, digamos, pueden caber independientemente su lectura ideológica o partidista o su asiento en la escala socioeconómica. Tenemos a dos grandes invitados, Ana Cristina Murillo, ella es politóloga, es antropóloga, es lideresa joven afro, que ha estado muy vinculada con el movimiento social afro en Cali y en Buenaventura, justamente nos atiende desde Buenaventura, y el profesor Byron Otálvaro, él es doctor en estudios políticos y relaciones internacionales, es profesor de la Universidad del Valle, ya también es un conocido de esta casa editorial, y la idea es que hagamos una suerte de pedagogía ciudadana para fortalecer la opinión pública y que se puedan tomar mejores decisiones haciendo muy buenos debates. Muy buenos días, Ana, muy buenos días, Byron, ¿cómo están? Hola, buenos días. Gracias, Sebastián, por la invitación. A Ana, buenos días también. Y pues esperamos que podamos hacer una serie de reflexiones sobre este tema tan importante para las ciencias sociales y para la ciudad, como son los temas de juventud. Gracias, Byron. Ana, buenos días. Hola, buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Muchas gracias, profe, por estar aquí. Esperemos que este programa pueda darnos una visión más inclusiva acerca de lo que está pasando con los jóvenes en el Valle. Y nada, que podamos hacer una reflexión interesante y podamos incentivar a muchos más jóvenes a que participen político y lo social para la transformación de nuestra nación. Bueno, voy a arrancar con una idea un poco paradójica, ¿no? Porque se ha definido que el actor joven es un actor que irrumpe hace pocos años. Sin embargo, la literatura, la historia, las ciencias sociales nos dicen que el actor joven se ha movilizado por parte de grupos estudiantiles, del mismo movimiento estudiantil. Entonces, la idea es eso. El actor joven, que hoy entendemos como el joven, se está constituyendo a partir de los últimos acontecimientos de los años más recientes, o realmente es un actor social, histórico, con capacidad de transformar y de generar cambio social de más largo aliento, ¿no? Digamos, ¿cómo ven ustedes esa dimensión entre lo nuevo, muy nuevo, y lo que ya tiene su historia y ya tiene su proceso de cambio y transformación social? Ana, por favor. No, yo creo que los jóvenes en el transcurso de la historia hemos
hecho transformaciones. No es que hoy los jóvenes tengan un papel preponderante, sino que en el transcurso de la historia son los jóvenes quienes han liderado las grandes movilizaciones sociales y políticas en el mundo. Pero yo creo que aquí en Colombia había como un adormecimiento y había como, por decirlo así, el que estaba de moda, si es posible decirlo de esa manera, el ser apolítico. Entonces, pues sí, queremos mejores condiciones, no sé qué, pero los jóvenes estaban concentrados en otras cosas diferentes a la política. Entonces yo creo que ha habido un despertar en ese sentido aquí, y por eso se ve un poco diferente, pero sabemos que en algunos de los cambios más importantes de nuestro país, pues han sido los jóvenes quienes han jalonado los procesos. Gracias, Ana. Byron. Sí, yo creo que a lo largo de la historia el papel, el protagonismo de los jóvenes ha sido muy diverso, situado en la política, en cambios culturales, en cambios, digamos, de tipo ideológico, si se quiere, pero en los últimos años sí ha tenido un protagonismo enorme, no solamente en los procesos de movilización, de protesta, de confrontación a ciertos modelos de desarrollo, sino también en la vida cotidiana. Y creo que eso es importante plantearlo, ¿no? Las nuevas estéticas juveniles, las nuevas formas de expresión de lo juvenil, que son ahora digamos, las que más se observan, las que más se ven en la vida cotidiana. El hecho de estar tatuados, el hecho de tener digamos, una mirada particular sobre el cuerpo, sobre lo que significa la corporalidad para hombres, para mujeres, para las diversidades. Creo que esto es importante en la actualidad. Lo otro es que se están involucrando en diversas luchas, desde luchas ambientales en países desarrollados y en países que van en esos procesos, en luchas relacionadas con la construcción de paz y la búsqueda de caminos digamos, de acuerdo, de negociación en sociedades con altos niveles de conflicto como la sociedad colombiana. Y también son motores especiales del desarrollo cultural en el orden global. Por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las redes sociales, ha sido de gran impacto, y ese gran impacto pues fundamentalmente está concentrado en el mundo juvenil. Creo que eso es lo que podríamos decir sobre, digamos, los cambios y el nuevo protagonismo que tienen los jóvenes en el orden global, no solamente en Colombia, sino en el orden global. Byron y Ana, gracias por esta primera intervención. Entonces van surgiendo ideas, ¿no? Como el nuevo rol protagónico, el nuevo rol central que han asumido los jóvenes, y en tensión con la indiferencia de lo político, ¿no? Entonces yo me quiero centrar, digamos, en esas razones del por qué la indiferencia, al menos desde el sentido común, porque digamos, muchos analistas plantean que son los jóvenes los que menos votan, son los jóvenes los que menos se movilizan políticamente, son los jóvenes que menos ideología política tienen, son los jóvenes que menos adscripción partidista tienen. Entonces, eso es, digamos, una idea que ha calado. Yo no sé hasta qué punto sea cierta o no, pero es una idea que ha calado, ¿no? Entonces, frente a esas ideas, a esas representaciones sociales de los jóvenes, ¿cómo entendemos ese rol de indiferencia y acción política, digamos, en los últimos meses, ¿no? Con el estallido social? Pero si nos vamos de más largo aliento, todas las gestas universitarias, el movimiento estudiantil, la configuración
de estas luchas que Byron llamó, digamos, las luchas por el medio ambiente, por nuevas agendas políticas. Entonces, ¿cómo entendemos ese rol paradójico, ¿no? Por un lado, la juventud activa, pero por el otro lado, indiferente un poco frente a el campo de lo político, electoral, partidista, ideológico. ¿Cómo vamos ensamblando esas piezas, Ana? No, yo considero definitivamente que como vos lo estás diciendo, la indiferencia ha sido específicamente en lo político, o en la política más bien, en la política electoral, porque obviamente los jóvenes han estado presentes en todos los liderazgos sociales en sus territorios y culturales. Entonces, vemos que, digamos, habían concentrado de alguna u otra forma en liderar estos temas sociales, culturales, pero se habían alejado un poco de lo político, como ahorita estaba leyendo en los comentarios, pues como que siempre están los dinosaurios político específicamente, de yo, digamos, ya mencioné, uno de los proyectos están surgiendo hoy siendo discutidos en la Cámara acerca de reducir la edad para ser congresista, y yo le hacía una reflexión a los congresistas en redes sociales que las barreras definitivamente no están en la edad. Las barreras en nuestro sistema político definitivamente en la edad, sino que están en los procesos dentro de los partidos, cómo se configuran y se otorgan los avales de los partidos, pero además también hay una suerte de danza de los y de la en general acerca de cómo se hace lo político. O sea, lo político de verdad se ha vuelto, la política de verdad se ha vuelto como una caja negra que nadie entiende qué pasa dentro, y que siente que siempre hay unos favorecidos y hay unos desfavorecidos. Y entre esos desfavorecidos, pues siempre los que tienen, entre comillas, las de perder, pues son los jóvenes. Uno no tiene experiencia laboral, o sea, no hay una forma de ingresar de verdad a una manera que pueda darle esa confianza a los jóvenes para sentirse incluidos dentro de los procesos políticos y de la política. Entonces, yo creo que hay unas barreras específicas que hoy los jóvenes, después de todo este estallido, que son jóvenes que han sido líderes, muchos en sus territorios, en temas comunitarios, en temas sociales. No es que vinieron y un día dijeron, aquí quiero ir a marchar porque sí, de resistencia, venían haciendo sus procesos, sus comunidades, en sus barrios, de manera un poco, digamos, pequeña, perteneciendo a varios de las organizaciones sociales que defienden el tema de derechos humanos en las poblaciones afro o en las poblaciones jóvenes, pero nunca se habían sentido incluidos dentro, de alguna u otra forma no lo veían importante. Veían que esto fuera el lugar específico que hay que ponerle para poder transformar, digamos, con mayor impacto las realidades de sus comunidades. Entonces se encargaban de hacer lo que a cada uno de ellos les correspondía: estudiar, trabajar y tal vez trabajar dentro de alguna organización social. Entonces yo creo que lo que permitió el estallido social es la unión, que ya los jóvenes pudieran conectar. El trabajo social definitivamente pasa por lo político y nosotros debemos interesarnos por lo político. Hoy queremos ser incluidos dentro de lo político y de la política electoral, porque es el momento que haya transformaciones, que renovación. Y considero entonces que esta indiferencia ha ido pasando. Yo también ser tan no sé si la palabra optimista, digamos que no seamos tan optimistas y pensar que ya el 100% de los jóvenes ya no son apolíticos, sino que definitivamente están metidos en política y eso, no, pero al menos hay un aire de que definitivamente esto es importante y ven también la oportunidad de poder participar. Entonces, creo que algunos de los movimientos políticos que hoy están surgiendo y coaliciones y todo eso,
están viendo la posibilidad de incluir a los jóvenes de los liderazgos que se van a empezar a potencializar desde ahora en adelante. Y además, pues obviamente, algo que yo creo que está ayudando mucho también a que lo político se empiece a unir con lo social a los jóvenes ha sido los consejos municipales, locales y distritales de juventud. Entonces, pues yo creo que es un comienzo. Yo soy optimista, no soy triunfalista, por decir, sí, la palabra es triunfalista. No soy triunfalista, pero sí pienso que va a haber una transformación, y la transformación que va a haber, al menos en el tema político electoral, va a ser porque los jóvenes hoy van a ser menos indiferentes. Pero igual el trabajo hay que hacer. Bien, Ana, gracias. Byron, esa paradoja Gracias. entre acción social que nos describió Ana y la gesta en la política electoral, realmente esa diferencia que hace Ana es muy importante entre lo político y la política, ¿no? Lo político es casi que lo que nos envuelve la vida cotidiana, lo que nos envuelve el día a día, lo que nos envuelve las decisiones públicas, y la política ya la centramos en términos más institucionales, en términos electorales, en términos partidistas, en esas formas de organización un poco más formal. Entonces, Byron, esa paradoja, ¿no?, entre la acción social y la acción política. Sí, yo veo por lo menos cuatro elementos que son, digamos, para discutir con nuestros televidentes y hacer esa reflexión de manera general. La primera tiene que ver con que esta indiferencia de lo político no es nueva, pues esto tiene que ver con un sistema político clientelar, corrupto, digamos que está fuera de la cultura política democrática o de una cultura política deliberativa, si se quiere, en nuestro país. En nuestro país yo creo que lo que vemos cada vez que hay elecciones es todo este tipo de prácticas en donde se intentan de alguna manera sacar ventaja de todos los elementos, ya sea de tipo estético, cultural, social, deportivo. Miremos ahora cómo los deportistas se vinculan a la política y pues las dificultades que esto tiene para su vinculación. También porque los mecanismos, como lo decía mi colega Ana, los mecanismos de participación política son desconocidos. Muchos de los mecanismos que tiene la población joven son absolutamente desconocidos. ¿Cuáles son esos mecanismos o instancias? Por ejemplo, como los consejos municipales de juventud, pues para muchos jóvenes son absolutamente desconocidos. El gobierno escolar, eh, los cabildos ciudadanos, las consultas previas para las comunidades, digamos, para los jóvenes rurales, pues yo creo que ahí hay un profundo desconocimiento de ese tipo de mecanismos en nuestra sociedad. Y lo otro porque creo que en nuestro contexto la participación política es muy plural. En este momento, digamos, lo que estamos observando es una pluralidad de formas de participación de lo juvenil en el debate político y en la cultura política nuestra, desde lógicas tradicionales, porque los jóvenes también están insertos en esas lógicas tradicionales, clientelares, digamos, que buscan sacar de lo público una renta, pero también están en las otras orillas, en la orilla mucho más de pensar los problemas públicos, de buscar alternativas de solución desde las comunidades, desde las organizaciones sociales, a generando procesos de incidencia política en sus barrios, en sus calles, en sus comunas. Y creo que esto es importante en las veredas, eso es importantísimo ahora. Y esa participación plural, pues tiene unos actores destacados, las mujeres jóvenes, los sectores LGBT, los grupos que se autorreconocen, digamos, en la arena política,
desde un partido político, desde una orilla ideológica. Y yo creo que, y con esto cerraría mi segunda intervención, no estamos reconociendo estas nuevas formas de participación, estos nuevos saberes y estas nuevas experiencias que nos ha dejado la movilización social del 2019, del 2020 y del 2021. Podríamos hablar, por ejemplo, desde la movilización, como tú lo planteabas, Sebastián, desde la MANE, desde la movilización social de los jóvenes por la educación en el país. Yo creo que, digamos, esto ha sido toda una serie de repertorios de movilización, de repertorios de protesta muy interesantes, de nuevas formas, de nuevos saberes, nuevas experiencias que están planteándonos unos desafíos al mundo adulto y al mundo institucional, porque lo que tú decías es cierto. Pareciera que estuviera adormilado, que estuviera ese actor como tranquilo, pero la verdad es que no. Hay otros actores, por ejemplo, que a mí me parecen muy, muy interesantes para seguir estudiando. El barrismo social. En Cali, por ejemplo, eso tiene una implicación muy fuerte. Los hechos del domingo lo muestran. Y siempre, digamos, seguimos mostrando el lado violento, el lado oscuro, pero no estamos evidenciando los otros lugares del barrismo social y todas las experiencias y conocimientos que para estos jóvenes genera pertenecer a algo, llámese la barra X o la barra Y. Pero esto creo que es muy importante hacia futuro para nuestra cultura política y para una democracia mucho más deliberativa y consensual de la que hoy no tenemos. Bien, Byron y Ana, gracias por esta intervención. Quisiera que aterrizáramos un poco con base a lo que hemos venido hablando, y en Colombia particularmente, nosotros como región, el Valle del Cauca, de estos estallidos o estas movilizaciones sociales que algunos analistas plantean que lo que se vivió en el paro del 28 de abril, bueno, que inició el 28 de abril del 2021, era digamos, un legado o una continuación que venía desde el 21 de noviembre del 2019, que pasa por septiembre del 2020, cuando la policía, digamos, genera una cantidad de hechos violentos y de abusos de su autoridad y de su fuerza, matando al menos a 14 personas en Bogotá propiamente, y en el resto del país también hay encontrones fuertes entre la fuerza pública y los manifestantes. Incluso algunos son más osados a decir que es desde noviembre y diciembre del 2018 cuando empieza la movilización en contra del gobierno uribista de Iván Duque desde las universidades. Recordemos que las universidades entran a paro, las universidades públicas del país entran a paro varias semanas, finalizando el 2018, el 2019, digamos, también finalizando esta explosión. Luego, en medio de la pandemia, las tensiones en septiembre del 2020, y ya la acción, digamos, detonante es cuando el gobierno impulsa una reforma tributaria que no es de un modelo nuevo, que realmente el modelo es viejo, es un modelo neoliberal con impuestos profundamente regresivos. El IVA, por ejemplo, es un impuesto regresivo. Y bueno, ya ahí fue la copa que derramó el vaso, y ya hay algo, creemos que algo ha cambiado, ¿no? Que algo se va a transformar. Entonces, ¿cómo leemos en estos 3 años largos ese proceso de movilización social a la luz del actor de los jóvenes, sobre todo aquí en el Valle del Cauca, que son condiciones, digamos, de periferia en relación al centro, ¿no? Que es Bogotá, en periferia, y que aquí en el mismo Valle del Cauca hay periferias más, como Buenaventura, por ejemplo. Entonces, ¿cómo leemos eso? Bueno, y también lo vivido hace unos años con el paro cívico en Buenaventura, que hoy en día el alcalde de Buenaventura es parte de ese comité
del paro cívico. Entonces eso de pronto daría unas luces sobre cómo podría tramitarse estas tensiones sociales y sobre cómo a partir de estas movilizaciones que Byron expuso, podemos entender el cambio y la transformación en un hecho concreto. Aquí ya estamos en elementos concretos. Las elecciones a Congreso y a Presidencia del 2022, ¿vale? Entonces es un poco leer y jugar con esas piezas para otorgar elementos de análisis y de pedagogía ciudadana, que es lo que nos interesa en este programa y en este canal. Ana, te escuchamos. No, bueno, digamos que obviamente digamos la inconformidad que hay con la política no viene de ahora, no viene del 2021 ni del 2020 por la pandemia, sino que como vemos, con un gobierno diferente al que tenemos hoy, Buenaventura y el Chocó se estaban también movilizando porque las condiciones en las que han estado pues han sido deprimentes y tuvimos pues los paros cívicos, el de Buenaventura y el del Chocó. En este sentido, estos paros cívicos pues digamos que no fueron tan característicos porque fueran los jóvenes quienes los lideraban, pero los jóvenes eran parte de este movimiento cívico, y esto repercutió, como lo estabas diciendo, en que pudiesen elegir a alguien alternativo en Buenaventura, que se veía muy complicado en ese momento, debido a que principalmente, pues como siempre habían estado las mismas maquinarias políticas, el haber elegido, digamos, a alguien alternativo, pues hace un cambio gigante en la concepción de lo político acá en Buenaventura. Pero yo creo que, digamos, conectando lo que tú estás diciendo de la movilización, ya desde noviembre del 2018 hubo algo, en noviembre del 2019 hubo algo, en septiembre del 2020, o sea, la inconformidad sigue presente. Creo que no es algo que sí, hoy creo que el gobierno Duque lo ha profundizado, pero la inconformidad viene desde hace mucho tiempo, y yo creo que lo que estamos viendo hoy son las nuevas formas de hacer esas exigencias desde la ciudadanía. Por un lado, yo considero que cuando se hace este estallido social, en un programa me preguntaban si yo consideraba o no si era un estallido social o no, y yo les decía sí, yo considero que esto fue un estallido, que si era una movilización más de las que habíamos tenido, y yo creo que no, yo creo que hace más de, si no estoy mal, 10, 15 años no se veía una movilización tan tan duradera, ¿no?, en el tiempo en Colombia. Permite que haya como un punto de quiebre para nuestra unidad, pero también, ahorita también leyendo los comentarios en Facebook que me parecen muy importantes, la idea no es romantizar la juventud por ser joven, porque hoy, como estamos viendo, hay jóvenes cabal, y hay jóvenes que probablemente estén dispuestos a reproducir las mismas prácticas clientelares y de maquinarias políticas que existen hoy. Ser joven per se no nos hace jóvenes transformadores. Nosotros somos diversos. Ser un joven negro en Buenaventura no es diferentísimo a ser un joven negro en Cali. Probablemente uno es más precario, tiene una situación más precaria que el otro, pero aún así su configuración social y cultural pues es diferente. Entonces a veces nos gusta como hacer esas categorías grandes y meter a todo el mundo ahí, pero la verdad, ser joven per se no nos hace transformadores. Nosotros tenemos que, además de el ser joven, tener ese pensamiento de transformar, pero no transformar solamente de fondo, queriendo más equidad, cerrando brechas sociales, sino también de las formas de hacer política. Y yo creo que el estallido social nos mostró una forma de hacer política. La protesta es una forma de hacer política, es una forma de ir en contra
y de expresar la inconformidad hacia el Estado. Entonces es una forma que encontraron de alguna forma los jóvenes para poder hacerse porque no venían siendo escuchados. Algunos jóvenes, no jóvenes, además, pues porque pienso que también entender lo que pasó en Ciudad Jardín, aquí en Cali, con los videos de jóvenes cabal, nos hace entender que no todos los jóvenes las mismas políticas y que pues democracia. Así que todos tenemos una forma de pensar diferente y que por ser jóvenes per se no venimos con una transformación. Bien, Ana, gracias. Ana ha puesto sobre la mesa varios elementos sobre los cuales yo iba a referirme posteriormente, justamente como la interseccionalidad, ¿no? Y eso queda allí en remojo, eso lo vamos a tratar, evidentemente, y el elemento pues de no romantizar unas categorías analíticas, porque en últimas el joven sigue siendo, desde nuestra posición aquí académica, una categoría analítica, ¿no? Byron, la pregunta previa del estallido social o de la movilización social y los jóvenes, y luego ahí sí le damos paso a la interseccionalidad y a esa forma de construir la idea, la representación global de lo que es ser joven. Byron. Sí, yo también planteo lo que tú dices al inicio, y es que hay que ver esto en una forma procesual, histórica. No se puede ver, digamos, estos hechos, los últimos hechos aislados de otros que han pasado en la ciudad. Cali, digamos, ha sido una ciudad de la resistencia, eh, y creo que también eso habría que, digamos, verlo cómo se expresó ahora. Esa, digamos, expresión violenta por parte de muchísimos actores que muestran, digamos, la irritación, la rebeldía, que muestran también lo que muchos han llamado, digamos, los elementos emocionales en la política, ¿no? Que hoy están en juego, eh, y que me parece son importantes a futuro seguirlos pensando. Eh, que, como por ejemplo, algunos actores han aprovechado esos elementos emocionales para instalarse como actores protagónicos en la agenda política en nuestro país. Y es claro de dónde sacan provecho, ¿no? De aquellos elementos que generan mayor irritación, que me generan mayor sentimiento de afectación o de identidad con un grupo o con otro. Lo otro es que estamos digamos, en un periodo gubernamental bastante fallido. Es un periodo, digamos, sobre el cual se ha trabajado mucho, de estas lógicas autoritarias de gobernar las sociedades, gobernar los problemas con políticas de mano dura, en donde sabemos que algo falla. Y algo falla es que fallan, digamos, las revisiones estructurales de esos modelos. La pandemia claramente mostró las desigualdades, desnudó todas esas desigualdades estructurales, esos procesos de exclusión que viven los jóvenes, tanto las mujeres como los hombres jóvenes en nuestro contexto, y ellos han sido los más golpeados históricamente, pero además los más golpeados en el marco de una pandemia tan dura como la que hemos tenido en la actualidad. Y un elemento que a mí me parece clave, y es que en la sociedad colombiana la garantía y la protección de los derechos humanos por parte de las instituciones también muestra una gran debilidad. Las instituciones competentes de garantizar que exista el derecho fundamental a la protesta, que existan, digamos, la necesidad de expresarnos por muy diversas formas, no solamente por los canales institucionales que van. Lo que ha pasado también es que esos canales institucionales han ido adormeciendo a la ciudadanía,
vaya usted, ponga una queja en el, digamos, un PQR, una queja en una institución. Eso es una queja, es un PQR que se transmita después por una respuesta formal, que después de 45 días o 30 días le llega una respuesta que nada tiene que ver con sus necesidades y con sus peticiones. Vaya usted a una reunión de una junta de acción comunal liderada solamente por el mundo adulto, pues tampoco esto genera una gran transformación, aunque algunas juntas de acción comunal pues puedan estar haciendo cambios. Ahora, por ejemplo, se va a hacer la nueva elección de juntas de acción comunal y espero que muchos jóvenes puedan acceder a esos espacios, los puedan, digamos, hacer parte de sus agendas. Pero creo que en este tema de los derechos humanos nos falta muchísimo instituciones capaces de responder a estas nuevas demandas, instituciones que den garantía de esta protección, porque hasta ahora eso no ha sido así, instituciones que de alguna manera ejerzan lo que jugó un papel importante, que fueron las organizaciones sociales las que se echaron al hombro el tema de los derechos humanos. Una gran cantidad de organizaciones defensoras de los derechos humanos que, pues digamos, tienen que hacer con las uñas la capacitación, la formación en estos temas. Y cerraría con que, digamos, de todas maneras, habría que ver cómo se ha criminalizado la protesta social, cómo, digamos, se ha hecho que la protesta social sea de alguna manera vista de una forma violenta, de una forma mucho más ligada a las miradas criminales que hoy se le imponen a la sociedad. Y esto sería un elemento para otro programa, Sebastián, y es la criminalización de la protesta social, digamos, todos estos repertorios que ahora aparecen alrededor digamos, de la criminalización de la protesta social. Y ahí me voy a un nuevo repertorio, que es el repertorio que se ha llamado las primeras líneas que aparecen en Cali. Y creo que ahí esto tendríamos que trabajarlo mucho más hacia futuro, y es cómo estos nuevos repertorios van a ser instalados en las nuevas protestas sociales. Estos puntos de concentración que antes era solamente ir hasta el CAM en la ciudad de Cali, ya hoy ya eso tampoco tiene tanta importancia, es más importante Puerto Resistencia, es más importante otros lugares, otros escenarios de la disputa entre actores, porque la ciudad no se planifica solamente, la ciudad se disputa, y se disputa a través de procesos de movilización, de acción colectiva, como los que vivimos hace poco en Cali y en Colombia particularmente. Listo, Byron y Ana, muchas gracias por esas intervenciones, esas ilustraciones. En ese orden de ideas y trayendo otra vez lo que hemos dejado en remojo, es esa idea de no romantizar las categorías, no romantizar las poblaciones. Yo creo que hay una disputa también en ciencias sociales y en la opinión pública por no romantizar, es decir, por no decir que estos son los héroes inmaculados, independientemente de cuáles son las poblaciones, y empezar a entretejer más en profundidad la densidad social, que realmente estas poblaciones y estos sujetos son densos, son diversos, están en intersección con otras categorías, y allá es a donde yo voy, ¿no? Que Ana se me adelantó un poco, y es leer esa interseccionalidad desde los jóvenes, ¿no? Porque una persona no solamente es joven, también es joven, o es mujer, o es afro, o es indígena, o es campesino, o es población sexualmente diversa, bueno, tiene todo, o también por el clivaje socioeconómico, ¿no? Joven, clase media, media alta, alta, baja,
Entonces, es entender eso, no es entender cómo la interseccionalidad nos explica elementos que van más allá de la simple categoría, y digo simple entre comillas, categoría de la juventud. Entonces, ¿cómo entendemos esa interseccionalidad, Ana y Byron, ¿no? En la medida que se es joven, pero también se es mujer, pero también se es afro, pero también se es campesino, pero también se es sexualmente diverso, pero también se es de lugares rurales, pero también es una nueva categoría, digamos, que ha jugado mucho últimamente, que son los nini, ¿no? Ni estudia ni trabaja. Es decir, no hay unas condiciones adecuadas para continuar con su proceso formativo, pero tampoco hay un mercado laboral que permita la incorporación de contingentes enormes de jóvenes, y eso es un problema social, político, económico, porque tenemos a una muy buena parte de la población económicamente activa que ni se está preparando para cualificarse, ni está ejerciendo ninguna actividad económica, ya bien sea formal particularmente, pero también informal. Entonces, ¿cómo entendemos la interseccionalidad y cómo entendemos esta figura un poco mediática que las ciencias sociales han empezado como a profundizar, pero surge obviamente de los sectores mediáticos? El nini, ¿no? Ni estudia ni trabaja. Entonces, ¿cómo vamos entretejiendo también elementos socioeconómicos de desigualdad y de pobreza en una narrativa mucho más amplia que la del simplemente el joven, ¿no? Es explorar las diferentes categorías que hay. Ana. Aquí a mí me parece importantísimo entender que la interseccionalidad no es como una suma de identidades y una suma de naciones, sino que la intersección entenderse como estas identidades que se entrecruzan, pero que además complejizan la discriminación. Cuando se complejiza esta discriminación, entonces se presenta, decía la profesora Kimberly Crenshaw, que fue quien, digamos, se le otorga esta categoría, que si, digamos que ella empieza con un caso en una empresa, y la empresa, mujer negra que demandaba a la empresa porque no la ascendía. Y ellos decían, no, pero es que nosotros ascendemos personas negras, pero esas personas negras eran hombres, y ascendemos a mujeres, pero esas mujeres eran blanco-mestizas. Entonces, se encuentra este sujeto o esta sujeta en medio de una interseccionalidad que complejiza su forma de ser discriminada, porque es doblemente discriminada, por decirlo así, por ser mujer y por ser negra, pero no se puede decir que están discriminando a los negros, ni se puede decir que están discriminando a las mujeres, sino que es algo muy particular del quien sufre o tiene, digamos, estas identidades entrecruzadas. Entendido esto, yo creo que es importante también entender esta interseccionalidad dentro del estallido social, al menos en Cali. De los 11 puntos que hubo de resistencia, creo que si no estoy mal, 9 estaban en el oriente de Cali, donde estaban asentadas la mayoría de la población afro en la ciudad. Además de las personas que murieron, 40 eran 100 y 40 y pico, no me acuerdo hoy el número exacto, eran jóvenes afro. Y había hay como 30, 36 que no se sabía, digamos, su fenotipo o su raza, no había esa clasificación racial. Entonces, vemos que quienes han sufrido desde siempre la violencia de manera directa son los cuerpos racializados. Y esto es importante entenderlo porque, además de ser quienes con este entrecruzamiento de identidades y de discriminaciones, son quienes sufren. Además, primero en todo lo que estaba diciendo ahora el profe, cómo se develó en la pandemia las desigualdades, entonces empezamos a entender que empezamos a ver más bien que las desigualdades estaban profundizadas en nuestra ciudad, pero además de estar en esa situación de pobreza, de invisibilización,
cuando llegan estas protestas, pues también son quienes llevan de manera mucho más fuerte las consecuencias del estallido social y la criminalización, como lo decía ahorita Byron, la criminalización de la protesta social se ensañó especialmente en los cuerpos racializados de nuestra ciudad. Con esto, yo quisiera, pues, lo que está de los jóvenes, pues obviamente nosotros tenemos que entender la complejidad de lo que de nosotros como jóvenes y entendido que somos muchas cosas, no solamente somos jóvenes, pero pues uno cuando hace algo colectivo, pues hay algo que lo une, ¿no? Uno se une por cosas específicas, digamos, para lograr esa colectividad y poder lograr tal vez X o Y objetivo que uno se plantee político, social, económico, cultural. Y hoy los jóvenes han visto ese problema en todos. O sea, ¿qué nos afecta a nosotros hoy como jóvenes que somos ni estudiamos ni trabajamos? Nosotros nos graduamos de los colegios en bachillerato y el Estado nos suelta. No sabemos, no tenemos nada que ver más con ustedes. No tienen que ver cómo resuelven si siguen estudiando, tienen que ver cómo resuelven si trabajan, resuelvan ustedes, nosotros nos olvidamos de ustedes y yo creo que ese ha sido como el objetivo, como la discriminación que han identificado los jóvenes para decir nos unimos a pesar de, digamos, teniendo en cuenta nuestras diferencias y nuestras diversidades. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el mercado laboral, quienes también son más excluidos del mercado laboral son las personas racializadas. Eso es una realidad. Un estudio que hizo Chao Racismo mostró que podía mostrar una hoja de vida mucho más cualificado, pero que era negro, frente a una hoja de vida de un blanco mestizo, que no era tan cualificado como el que con doctorado, maestría, no sé qué, y la gente simplemente desechaba y sí llamaba al blanco mestizo. Entonces, hay cuando entendemos estas categorías de interseccionalidad, entendemos que hay una complejización de estos ninis. Sí, los jóvenes en general hoy están sufriendo de ser ninis, pero son los jóvenes negros y las jóvenes negras quienes están sufriendo de manera más profunda y más racista la no inclusión al mercado laboral, que es algo de frente y es un racismo de frente, no es un racismo soterrado, sino es de frente. Y también están, por ejemplo, en estos días veía algunas ofertas laborales donde especifican más o menos, no recibimos costeños, no recibimos negros, no recibimos, o sea, es una cosa que es de frente con discriminación sin ningún temor. Y por otro lado, pues obviamente el acceso a la educación es más complejizado en las poblaciones negras. Digamos que vemos que, por ejemplo, y eso que yo estoy hablando de Cali, ¿no? Porque cuando ya uno entra a darse los municipios como Buenaventura, Buenaventura ha sufrido un montón esta educación virtual porque hay unos territorios que no hay ni energía. O sea, no, la energía llega a 6 horas al día. Entonces, pues pretender que haya internet, pues es una cosa impensable. Y entender esta interseccionalidad con los territorios, con la ubicación geográfica de cada uno de los jóvenes, de los jóvenes, pues también complejiza la situación. Entonces yo creo que lo que hoy el reto grande que jóvenes es entenderse como diversos y entender que no es per se a ser jóvenes, sino tienen que tener unas ideas transformadoras de estas realidades, entendiéndose y viéndose desde esa diversidad que complejiza su discriminación. Muchas gracias, Ana, por esa intervención realmente tan profunda, tan densa. Bien, Byron, te escuchamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ana en muchos de los aspectos que ella planteó. Yo solamente agregaría, digamos, otros elementos
desde el trabajo que hemos venido haciendo aquí en la Universidad del Valle, en el grupo de investigación de gestión y políticas públicas, y que tiene que ver con, digamos, lo que sucede con las mujeres jóvenes, las violencias, digamos, las violencias de todo tipo que tienen las mujeres en la actualidad, especialmente relativas a estas expresiones que se dan en los barrios, que se dan en las relaciones de pareja, que se dan en los espacios laborales, en los espacios educativos, relacionados con violencias que a veces pasan desapercibidas también, ¿no? Acosos, eh, todo tipo de situaciones que generan afectaciones a la vida de las mujeres en la actualidad. Ese es un elemento que me parece clave como para pensar hacia futuro, y es, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este tipo de expresiones de violencia que suceden con las mujeres cuando las instituciones tienen unas políticas tan raquíticas, tan débiles, no solamente por su condición de mujer joven, sino por su condición de ciudadana en un contexto como el de la ciudad de Cali en particular, o el suroccidente colombiano? El otro elemento tiene que ver con dónde están estos jóvenes que Ana planteado, que son jóvenes afro, jóvenes indígenas, jóvenes LGBT, jóvenes que tienen otras identidades, jóvenes campesinos, digamos, sobre la ruralidad tampoco se habla mucho, ¿no? Digamos, esto de las expectativas, o lo que se ha llamado las teorías ahora del ciclo vital. ¿Cómo hacer eso en contextos de altísima desigualdad como la ruralidad en Colombia? La idea de que el abandono del campo por parte de los jóvenes ante la dificultad de encontrar proyectos vitales o iniciativas de identidad, de construcción de identidad importantes en sus territorios. Miren cómo uno de los puntos de resistencia de Cali era la portada. Y en la portada hacían presencia todos los jóvenes rurales de Cali, de Felidia, de La Leonera, de Montebello, que son, digamos, otras reivindicaciones las que están solicitando, otras reivindicaciones las que están pidiendo, más ligadas a aspectos culturales, aspectos sociales, a desarrollos que, digamos, van emergiendo en la ciudad. Y cierro con esto, con lo que se ha llamado fracaso estudiantil, que tampoco se ha trabajado mucho. Y el fracaso estudiantil está en esto de que el joven se vincula al sistema educativo, pero no logra quedarse, no logra situarse. Las estadísticas de deserción son altísimas en universidades como la nuestra, que esta es una universidad pública, son alrededor del 50 y el 60%. Y esto no podíamos hablar de fracaso estudiantil, sino de fracaso institucional, porque esto lo que nos está mostrando es que no estamos construyendo lo que Ana planteaba en la reflexión anterior, y era cuáles son esos ciclos de formación que deben tener los jóvenes hacia futuro. El joven llega a la universidad completamente desprovisto de ciertas competencias y capacidades, y obviamente eso le pasa una factura enorme. No sabe exactamente cómo adaptarse, cómo inscribirse en un mundo mucho más autónomo como este, en un mundo donde no tiene tanto tutelaje, tanta guía. Y creo que esto, digamos, nuestras instituciones, y ahí es donde yo voy, todo esto que están solicitando, que están exigiendo, que están demandando los jóvenes, son una realidad de unas instituciones que, francamente, pues hacen un trabajo con digamos, unas limitaciones enormes, porque, digamos, todos los temas de derechos
de garantía de derechos de primera, segunda y tercera generación, pues son temas que no son significativos, no son importantes en el debate político, en la agenda política, en la agenda gubernamental en la actualidad. Y Ana, gracias por esas intervenciones. Ahora yo quiero que juguemos un poco a ser analistas políticos, ¿no? Tenemos en marzo las elecciones a Congreso, van a ser unas elecciones realmente muy interesantes para realizar análisis político, en la medida que son elecciones después de un paro, y un paro prolongado, el más prolongado, el más extenso, el más denso, el más complejo de los últimos 50 años, donde se ha empezado a organizar un actor, que es el actor joven de barriada particularmente, que puede que asuma en eso que Ana llamó la identidad interseccional, asuma el ser nini, el no tener buen estudio y el no tener una oportunidad de trabajo como una bandera, ¿no? Y como un rol identitario. Y entonces estamos frente a eso, estamos frente a una embestida institucional clara del uribismo. No solamente tienen la Fiscalía, tienen la Procuraduría, tienen la Defensoría, tienen la Contraloría, sino que ahora la Registraduría, este señor Vega, que es el director de la Registraduría, el Registrador Nacional del Estado Civil, pues ya salió a decir en tono muy confrontativo, por un lado, que las cifras del DANE están malas, que hay 5 millones de colombianos más, es decir, que hay posibilidades de que haya más votos que personas, y eso lo explicaría, digamos, si hay algún tipo de fraude a gran escala en marzo. Y también salió a decir que aquel que no tenga garantías, pues que no se presenta a las elecciones, ¿no? Que sienta que no tenga garantías, pues que no se presente. Es decir, no hay un tono conciliador, hay un tono claramente confrontativo. ¿Y quiénes son los que no sienten que hay garantías? La oposición, los sectores alternativos, ¿no? Los partidos minoritarios, y en la medida pues de que por lo menos haya una verificación internacional de software, por lo menos haya unos procesos mucho más transparentes y mucho más abiertos en el debate electoral, pues el registrador Vega sale a decir que aquellos que no sientan que tienen garantías en las elecciones, pues que no se presenten, simple y llanamente, ¿no? Una acción propiamente antidemocrática. Entonces, allí ya el establecimiento se está preparando para sostener su poderío. Muchos analistas dicen que el uribismo está de capa caída y que está perdiendo y que el próximo presidente no va a ser el que diga Uribe, y Uribe no va a tener tanta influencia. Yo tengo mis reservas frente a eso, porque el señor Uribe realmente es un tipo muy poderoso y que ejerce mucho poder y domina la escena política en Colombia. Entonces, frente a esos panoramas, panorama institucional de los órganos de control y de la registraduría, el panorama del gobierno, el panorama de Uribe también allí, cómo se mueve la figura del joven, pero no del joven cabal, digamos, que continúa con esas ideologías y con esas configuraciones políticas reaccionarias de derecha, sino el joven alternativo, progresista, que quiere un cambio y una transformación social, tal vez en la construcción de una sociedad menos desigual, menos injusta, con oportunidades de educación y de trabajo, como ustedes lo han señalado. Es decir, que no sea nini, y aquí voy a jugar un poco con las palabras, que sea ¿ya? Con educación y con trabajo, ¿no? Un poco haciendo la alegoría del nini y el con. Entonces, ¿cómo se posiciona este joven, ¿no? Entonces, que es un joven, clase media, media baja, de la ruralidad o de la periferia, de las barriadas, que busca configurarse y que busca impactar el proceso electoral del próximo año, ¿no? ¿Cómo se configura este actor de cara a las próximas elecciones? Ana.
Bueno, es importante entender, antes de responder tu pregunta, que obviamente pues existen jóvenes cumplidos, criados y que están también dispuestos a defender su privilegio. Y tal vez en la opción María Fernanda Cabal ven esa opción de defender su privilegio encima de la desigualdad y de las brechas que hoy estamos viviendo en Colombia. Pero a mí me parece que hoy en la forma en que se está configurando los jóvenes alrededor de la política, creo, yo soy animosa, yo estoy como metida en temas juveniles de participación política, entonces lo que yo estoy viendo es que uno, pues hay un lado que yo siento que se está configurando alrededor de algunas figuras políticas que les representan lo que están buscando. Pero por otro lado veo algunos que se están configurando desde lo que son, ¿cierto? Eh, desde lo que han hecho, porque a veces también, digamos, desconocemos que ya habían procesos juveniles antes del paro. Existían las plataformas de juventudes en los municipios y desde ahí los jóvenes venían haciendo cosas, eran pues tal vez no era como tan, ahorita tan sonado, no era tan sonado en ese momento, pero que vienen haciendo esos procesos y desde esos procesos y a esos procesos se han venido configurando ya para llevarlo a un tema político electoral. Creo que se está dando alrededor, bueno, ya lo dije, alrededor de algunas figuras quienes representan lo que ellos quisieran sea transformado en nuestro país. Entonces vemos que han aliado o se han, digamos, puesto al lado de ciertos movimientos que representan ese contra el uribismo, ¿no? Yo sí considero que no, no, no voy a decir que Uribe no va a tener una determinación en estas elecciones porque sería ilógico. Yo sí creo que va a tener una determinación, pero ya no va a ser de la manera que conocemos pública, ¿no? Yo creo que quienes de derecha estén buscando llegar a o seguir en el poder van a tener que alejarse un poco de la imagen de Uribe en términos de opinión pública, pero yo, pues obviamente la política no solamente es lo que vemos en la opinión pública, sino que hay unos negocios debajo que pocos logran conocer y yo creo que en esos negocios por debajo pues es lo que en donde se va a mover el uribismo en estas elecciones eh, y pues hay mucho ojo en ese sentido y mucho ojo, yo creo que también veo jóvenes movilizándose alrededor de cuidar sus votos y las elecciones. Yo antes pues uno no ve tanta gente involucrada en esto de ser testigos electorales y todo el asunto y se ha visto en términos de cómo cuidar los votos y cómo hacer digamos control político y control a las elecciones y veeduría a las elecciones es a través de los testigos electorales y yo creo que hay muchos jóvenes hoy dispuestos a estar como testigos electorales que no van a estar, digamos, luchando por una curul, por ejemplo, los consejos municipales de juventud, que no van a estar tampoco en términos de congreso ni nada, pero que creen que va a haber un cambio y que están dispuestos a defender ese cambio a través de ser testigos electorales ese día de las elecciones. También creo que se están configurando alrededor de eso, de ser veedores. Y que eso también lo permiten algunas organizaciones aquí en Colombia como es la MOE, que puedan ser veedores de las elecciones. Unos pueden ser desde la MOE, que es algo que se entiende de alguna forma neutral, pues que no pertenece a ningún partido político, y otros lo van a hacer desde sus orillas políticas. Entonces, veo que, digamos, en lo que les digo, tres configuraciones, unos que vienen alrededor de unas imágenes o unas figuras específicas políticas que les representan lo que ellos creen que es el cambio. Dos, se están configurando alrededor de los procesos que ya venían haciendo desde lo social, tal vez desde lo público, participando en las elecciones, específicamente en los consejos municipales, locales y distritales de juventud, y los están inscritos en un movimiento, en un partido, o que desde lugares como ONGs y todo eso se ofrecen como voluntarios para ser testigos electorales y poder cuidar voto a voto
en estas elecciones para lograr esa transformación. Creo que se han configurado alrededor de esas tres cosas. Gracias, Byron. Sí, yo solamente voy a plantear algunos elementos que, digamos, apoyan lo que Ana ha planteado. Y es, digamos, uno, que existe lo que se ha llamado una reconfiguración de muchas fuerzas políticas e ideológicas, tanto, digamos, las que nos gobiernan en la actualidad tienen su propia crisis, eso hay que decirlo. Los partidos de gobierno tienen una crisis y seguramente va a haber un saldo negativo para muchas de sus candidaturas y de sus propuestas en el contexto de esta nueva resignificación o de reorganización de la política en nuestro contexto colombiano. También van a persistir estas, digamos, maquinarias electorales y estas lógicas clientelares y políticas que están en la actualidad. Hay digamos, unas fuerzas progresistas que han venido, digamos, agrupándose, que tienen todavía serios problemas en términos de cohesión y de articulación de una propuesta de país. No más en la estructuración de las listas ya se ven problemas, tanto en los partidos, digamos, que están más en las lógicas del gobierno, como en aquellos que estuvieron en la oposición durante estos años. Y en ambos casos uno observa serias, digamos, dificultades para organizar las listas, problemas alrededor de quién encabeza, alrededor de cómo se van configurando los nuevos ejercicios de poder. Eso no es, digamos, porque además también esto muestra el funcionamiento de estos partidos y de estas fuerzas. Escasa capacidad de asamblearia, muy poca deliberación, altísimos niveles de protagonismo político y social. Y entonces, pues ahí no hay realmente, ni en uno ni en otro lado, realmente la configuración de partidos ni la consolidación de procesos democráticos. Entonces, uno puede ver que los jóvenes están siendo instrumentalizados por unos y otros en lógicas reaccionarias, como tú dices, Sebastián, pero también en lógicas, digamos, profundamente alternativas. Y ahí también hay, digamos, instrumentalización. Y eso hay que decirlo con claridad de cara al público. Y obviamente, y con esto cerraría, estamos en un nuevo ciclo de las violencias. Lo que creíamos que era, digamos, empezar a cerrar esa violencia en nuestro país con el acuerdo de paz, pues lo que estamos observando es que el acuerdo de paz generó, primero, no un proceso de construcción de una cultura de paz en el contexto colombiano. Segundo, ese proceso pues ha tenido serias limitaciones, trabas. Ese acuerdo, digamos, en algunos elementos se ha hecho trizas. Y ese nuevo ciclo de las violencias emerge hoy con una paz mafiosa, que es lo que se ha planteado en los últimos meses por parte de algunos investigadores e intelectuales, que están mostrando cómo, digamos, en ciertos lugares por ejemplo, la costa Caribe, de la costa pacífica colombiana, de la frontera entre Colombia y Venezuela, pues la reconfiguración de todos estos actores alrededor de lógicas criminales, del narcotráfico, digamos, de la explotación de rentas de muy diverso tipo. Y estos actores, pues hoy son un gran Frankenstein. No hay una unidad de mando, no hay un actor dominante, como en el pasado lo pudo hacer. Y lo que estamos observando es, digamos, lo que hoy digamos, el contexto muestra, el más cercano, que es el contexto del Cauca,
y del Valle del Cauca, especialmente en Jamundí, en donde hay una gran diversidad de actores armados de muy diversas procedencias en una disputa por el territorio, por las rentas, en una disputa militar en donde, digamos, las ciudadanías terminan muy mal libradas en este nuevo ciclo de las violencias que hemos llamado en la actualidad. Gracias, Byron y Ana. ¿Qué podemos esperar de los jóvenes concretamente para las elecciones del próximo año? Pregunta concreta, precisa. No, yo voy a hablar desde el De deseo. una Y lo mínimo perspectiva que yo espero realista, es de que una perspectiva voten. realista. No, lo mínimo que yo espero es que voten. O sea, lo mínimo. Yo creo que sí va a salir, yo sí creo que va a aumentar un poco el porcentaje de jóvenes votando. No va a ser abismal, pero sí creo que va a haber un aumento. También creo que van a participar muchos como testigos electorales, vamos a ver muchos más testigos electorales en los puestos de votación, y van a ser jóvenes, no, pues también podrían ser adultos, pero creo que van a ser jóvenes quienes van a hacer esta tarea de testigos electorales. Eh, lo que yo, y puede ser que también si de verdad se vuelve muy obvio el fraude, yo creo que puede haber un reestallido social si esa palabra existe. Puede haber una nueva forma de estallido social si el fraude se vuelve muy evidente o se logra comprobar fraude en las elecciones y tal vez no salen de la forma que tal vez las personas esperan o los jóvenes o la mayoría de los jóvenes quienes están activos políticamente en este momento esperan. Yo creo que puede haber un restallido social. Esperaría que haya un aumento en la votación, que participen mucho más como testigos electorales y que haya una reacción a si existe un fraude. Eso sería pues condicional a eso. Bueno, gracias, Ana. Byron, ¿qué podemos esperar de los jóvenes en las elecciones del próximo año? Yo creo que, y eso lo hemos venido trabajando aquí, hace poco hicimos una tesis que salió un artículo publicado sobre este tema, tres ejes grandes de participación. Uno, digamos, en lo que hoy se llaman las redes o los medios alternativos. Este espacio es un espacio, digamos, de ese calibre. Ahí digamos, lo que uno muestra o evidencia, son diversas agendas de opinión, tanto progresistas como profundamente conservadoras del statu quo. Eso es evidente que, digamos, va a haber una altísima participación en eso, en la consolidación de lógicas conservadoras o en digamos, el debate de nuevas ideas, digamos, mucho más progresistas relacionados con las identidades, con la emergencia de la diversidad, con temas como el aborto, temas como, digamos, los derechos de las mujeres, de las comunidades afro, de los pueblos negros y los pueblos indígenas. Bueno, yo creo que, digamos, hay muchos actores que están mostrando esto ya y hay digamos, una consolidación de una opinión de todos estos pelambres, si se quiere, de estas diversidades que hoy yo llamo. La segunda es una participación directa por ejemplo, va a haber una altísima participación de jóvenes en los consejos municipales. Yo creo que haber pensado la necesidad llegó en muy buen momento esto de los consejos municipales de juventud. Yo no tengo mucha expectativa de lo que pueda pasar con los consejos, pero sí creo que va a haber ahí un entrenamiento, un ejercicio político de muchos jóvenes de muy diversas corrientes ideológicas y políticas que, digamos, podrían generar un espacio de participación política interesante para los barrios, para las comunidades en general, para muchas ciudades en donde el actor juvenil juega un papel importante. Y lo otro es que yo insisto que va a seguir en estas lógicas una participación, digamos, muy instrumental
ligada a esto de qué obtengo yo con mi participación, ya sea a través de puestos burocráticos o a través de proyectos o a través de formas de empleo o fundamentalmente que digamos que no hay una cultura política profunda, que digamos no hay una formación política profunda que permita, digamos, un ejercicio político mucho más genuino del que ahora tenemos. Y creo que de eso también se aprovechan muchos y muchas en la actualidad frente a esto, ¿no? Y hacia futuro, pues eso puede persistir, ¿no? Si no se abren espacios de formación, ya sea escuelas de formación, diplomados. Ahora, por ejemplo, en Cali nosotros estamos liderando desde la universidad una diversidad de diplomados e iniciativas de formación con jóvenes, porque el primer reclamo que ellos nos hicieron fue, nosotros nos fuimos a la calle, pero nos fuimos a la calle sin mucho nivel de formación política, sin mucho nivel de formación ciudadano. Y pues sí, hicimos la movilización, se generaron toda esta serie de hechos, pero después de esto vienen las negociaciones, los acuerdos, y nosotros no estábamos preparados para eso. Y creo que, digamos, hacia futuro toca trabajar muchísimo porque los partidos políticos no lo hacen. Ellos funcionan cada 4 años, funcionan cada vez que hay campaña electoral. Cada vez que hay elecciones los partidos se dinamizan, pero el resto de tiempo pues son protagonismos, pero no son partidos en general. Bien, Byron, Ana, gracias. ¿Cómo podemos concluir el programa, ¿no? Con una conclusión, como yo digo en mis clases, tipo tweet, ya una cosa concreta, pocas palabras, pero muy en el clavo, que me parece esta charla ha sido muy amena, muy enriquecedora y muy gratificante para entender un poco esa gran categoría que son los jóvenes, dimensionada en lo político y en la política en Colombia. ¿Cómo podemos concluir, Ana y Byron, esta charla que hoy hemos tenido? No, pues ahí tipo tweet. Yo creo que pensar que los jóvenes, que ser joven pero significa transformación y que necesitamos ser conscientes de nuestra diversidad y de las ideas de verdad que estamos dispuestos a defender. Yo creo que, pues entendiendo esto, no, ser joven per se no es transformación, uno, y dos, que la transformación también, como lo estaba diciendo ahorita el profe Byron, viene de una conciencia política, no viene de solo ser joven y ya, o solo ser afro, o solo ser mujer, no, sino que hay que llenar de contenido esas identidades y sus posturas. Gracias, Ana. Byron. Sí, yo con los temas que trabajamos hoy, yo creo que de lo que tú decías, ¿no? De la indiferencia política al estallido social, ¿no? Yo creo que la mejor palabra que ha pasado en los últimos años ha sido esas palabras de resistencia, estallido, movilización, protesta. Yo creo que eso ha sido valiosísimo, eso le ha dado un oxígeno a una sociedad adormilada que teníamos y que tenemos en nuestro contexto. A mí, yo realmente creo que estos meses han sido muy interesantes, han sido muy dolorosos, ¿no? Esto de la violencia en nuestros ojos y la verla de manera cotidiana, nosotros la vemos, ¿no? Nosotros vivimos en una anarquía organizada, es lo que yo he planteado en estos últimos días, ¿no? Uno ve la calle sin semáforos, la ciudadanía que hace a veces lo que quiere, y creo que esto también está mostrando que realmente nuestras instituciones son muy frágiles, son muy
y son instituciones que se han dedicado más a contener, a reprimir, pero no a dialogar y no a construir con la ciudadanía, y eso creo que es lo que habría que hacer hacia futuro. Bien, Byron, Ana, gracias. Muchísimas gracias con sus conocimientos, sus participaciones. Gracias por haber aceptado la invitación. Y evidentemente hoy hemos tocado un tema muy importante, del cual hay mucha tela para cortar, que es el rol del joven, ¿no?, frente a la participación política, y entender que el joven es un actor diverso, plural, que está en condiciones de interseccionalidad, en el cual está el clivaje de género, el clivaje de lugar de origen, el clivaje de posición socioeconómica o estrato socioeconómico, el clivaje de la orientación sexual y la identidad de género, de la identidad étnico-racial, de la tensión urbano-rural, de su condición estudiantil o académica o de formación y preparación y su condición productiva o laboral. Realmente todos esos elementos confluyen en la categoría joven, ¿no? Y que el sentido que nosotros le estamos dando hoy a esta categoría es un sentido de cambio, de transformación, como lo cita Byron, de protesta, de efervescencia social, del estallido, y ver cómo eso se traduce en términos institucionales, en curules en el Congreso, en una agenda joven, ¿no? Porque realmente hay que pensarse en una agenda joven hacia las poblaciones más vulnerables, hacia los jóvenes más vulnerables. Ana lo citó, en la medida que hoy en día también hay jóvenes que quieren conservar sus privilegios, entre ellos los sectores más reaccionarios. Allá también hay jóvenes, ¿no? Realmente toda la apuesta de la señora María Fernanda Cabal con su Soy Joven Cabal, pues representa eso, representa que también hay jóvenes, algunos por convicción real, que quieren defender sus privilegios, otros tal vez más influenciados por ideas y demagogias, pues están también en esa línea, y que no hace parte propiamente de una agenda transformadora hacia la población joven vulnerable, la defensa del porte de armas, por ejemplo, la reducción del Estado, las garantías de más mercado en diferentes lugares como salud, como educación. Entonces es entender que el joven se sitúa en un espacio, se sitúa en un tiempo que se ha venido configurando un actor, como realmente desde hace 50, 60, 70 años, con la noción del movimiento estudiantil, ¿no? El joven como ese elemento transformador de la vida, de las instituciones, de la cotidianidad, y sobre todo es un elemento transformador y de cambio social que apunta a reducir desigualdades, a reducir pobrezas y a que las cargas no queden cimentadas en unos cuerpos étnico-racialmente constituidos, en el clivaje de género fuertemente constituidos y el clivaje de la orientación sexual y la identidad de género, digamos, todo el compendio de la diversidad sexual. Entonces, Ana, Byron, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, muchísimas gracias por ofrecer sus conocimientos, sus saberes. Es labor de los medios de comunicación, de la academia, del liderazgo social, digamos, academia particularmente Byron y yo, liderazgo social Ana, que ha estado muy fuerte en estos últimos tiempos abanderando la lucha afro, la lucha juvenil, la lucha de las mujeres, en este afrofeminismo, ¿no? Un poco desde la periferia, que es desde donde nos tenemos que pensar. Periferia del sur global, pero también periferia frente al centro de poder hegemónico que es Bogotá. Entonces, muchas gracias por ofrecer esos saberes. Esperamos que a nuestra teleaudiencia, a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, a nuestros internautas, les haya gustado el programa que hemos elaborado, que hemos realizado, y que sobre todo haya una pedagogía civil, cívica, civilista, constitucionalista,
orientadas hacia una ética de lo público y de lo político, que ese es el objetivo del Canal 2 y del programa informativo Nuestra Gente, es generar una opinión pública bien formada, bien informada, para que pueda tomar muchas mejores decisiones en el ambiente de lo político y de lo público. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias de nuevo, Ana y Byron, y que estén muy bien. Llega la recta final del papayazo tributario. Hasta el 31 de octubre obtiene el 80% de descuento en intereses de mora, en impuestos, tasas, contribuciones y multas, además del 15% en predial vigencia 2021. Tú contribuyes a la reactivación de Cali. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.